Bien, buenas tardes. Gracias al comité organizador por la aceptación de nuestro tema. Para nosotros es un honor estar aquí. Eh, y gracias a todos nuestros colegas y maestros por acompañarnos en el día de hoy. Como ya les decía el doctor, el tema que vamos a estar tratando va a ser sobre el manejo quirúrgico y la evolución de los craneofaringiomas, nuestra experiencia en el Departamento de Neurocirugía en el Hospital General de la Plaza de la Salud, por una servidora, doctora Catherine Cedeño, residente de dicho centro. Lo primero que tenemos que decir es que cuando vemos este tipo de tumor, una de las primeras cosas que pensamos es que es un tumor totalmente desafiante, de un manejo, como ya hemos visto, totalmente controversial, y que es un tumor igualmente de un manejo desconcertante, así lo describió el doctor Harvey Cushing cuando describió este tipo de tumor y fue quien divulgó realmente el tema o el término de craneofaringioma. Y por lo tanto nos causa asombro cuando vemos este tipo de tumor y queremos huir. Hablando un poquito de lo que es la historia evolutiva del craneofaringioma, esta inició con las bases embriológicas, que es donde empieza todo en la medicina, por el doctor Martin Rathke, y posteriormente finalizó con el doctor Harvey Cushing, como mencioné posteriormente, quien fue que divulgó ya finalmente el término de craneofaringioma. Es un tumor bueno, pero es malo, y por lo tanto causa confusión, como dije anteriormente, tanto en los familiares como en el paciente que lo padece. Y tenemos que explicarle muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Son lesiones benignas de bajo grado, según la Organización Mundial de la Salud, así lo clasificaron, que generalmente lo vemos a nivel supracelular. En cuanto a su epidemiología, son tumores relativamente raros. ¿Y por qué decimos que son malos? Porque son localmente agresivos por su contacto con estructuras importantes, ya sea vasculares del polígono de Willis, como el tallo hipofisiario hipotalámico. Representan el 1 al 3% de todo lo que son las neoplasias intracraneales. Del 33 al 54% ocurren en niños, por lo tanto es un tumor que vamos a ver más típicamente en la infancia. 5 al 10% de todos los tumores cerebrales primarios y, como dije anteriormente, el 90% de estos están a nivel supracelular. Por lo tanto, decidimos hacer un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de 19 pacientes del Departamento de Neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud que cumplieron con los criterios de inclusión entre enero 2015 a septiembre del 2023. Estos son nuestros resultados. En cuanto al sexo más frecuente, tenemos que dicta un poco de la literatura nuestros hallazgos, ya que cuando vimos los diferentes artículos se reportó de que era más frecuente en el sexo femenino. Sin embargo, en nuestro estudio vimos que el sexo predominante fue el sexo masculino con un 52%, aunque no es una predominancia muy cuantitativa. En cuanto a la edad, tenemos, como dije anteriormente, como es un tumor típico de la infancia, que fue más frecuente en las edades comprendidas entre 0 a 14 años, representando lo que es el 47% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, cabe destacar que la mayoría de los pacientes, el signo que más presentó el síntoma fue la cefalea. Igualmente presentaron alteraciones endócrinas. Cabe destacar que como es un tumor, como dije anteriormente, que se encuentra a nivel del tallo hipofisiario, pues las alteraciones endócrinas van a estar presentes. Igualmente las alteraciones visuales, vómitos y otros. En cuanto a la frecuencia del tamaño tumoral, tenemos que el tamaño que predominó fueron aquellos tumores entre 3 a 6 centímetros. Hubo también tumores, aunque en menor predominancia, menores de 3 centímetros y un poquito más predominantes que los menores a 3 centímetros, tenemos los de mayores a 6 centímetros, ya que en nuestro estudio vimos pacientes que tuvieron grandes lesiones quísticas más de 8 centímetros de tamaño. En cuanto al grado de resección tumoral, predominó lo que es la resección tumoral subtotal, luego la resección parcial y luego la resección total, que se pudo realizar también en algunos pacientes. De estos pacientes, al 52% hubo que colocarle un catéter de reservorio. Aquí tenemos la relación de lo que es la colocación del catéter de reservorio con el grado de resección.
Y como dijimos anteriormente, como la resección subtotal fue la que tuvo mayor predominancia, pues obviamente a este se hubo que colocarles mayor cantidad de catéteres de reservorio. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, tenemos que el 63% de los pacientes tuvo complicaciones quirúrgicas y un 36% realmente no presentó ninguna complicación quirúrgica. Entre las complicaciones quirúrgicas, si es que se le puede llamar complicación, tenemos los trastornos endocrinos. ¿Y por qué decimos si es que se le puede llamar complicación? Porque sabemos, como dijimos anteriormente, que se ubican a nivel del tallo hipotálamo hipoficiario, pues es típico y es de esperarse que esos pacientes presenten estos tipos de trastornos endocrinos. Tenemos también un 23% de los pacientes que presentaron hematoma intraparenquimatoso, otro presentó trastorno olfatorio, un paciente también nos hizo una meningitis química y una paciente nos presentó una fístula de líquido cefalorraquídeo que vamos a debatirla más adelante. En cuanto al tiempo de hospitalización, tenemos que un 36% permaneció entre 1 y 5 días hospitalizado, otro 36% entre 6 a 10 días. Los pacientes que duraron más de 20 días hospitalizados, que corresponde al 5.26%, fueron pacientes que realmente llegaron en estado catastrófico con datos de hipertensión endocraniana, que hubo que prepararlos ingresados y que cabe destacar que como tienen que gestionar de manera económica su catéter, también eso nos puede hacer perder un poco de tiempo. En cuanto al tratamiento adyuvante que se le dio a estos pacientes, tenemos que al 47% recibió quimioterapia intratumoral con bleomicina e interferón, un 47% se le dio radiocirugía y a un 15% se le dio radioterapia. En cuanto a la progresión de la enfermedad tumoral, tenemos que el 21% de los pacientes progresó y ya el 78%, que fueron las mayoría de los pacientes, no tuvieron una progresión real de la enfermedad y las progresiones pues fueron tratadas con los tratamientos que ya mencionamos anteriormente, adyuvantes. En cuanto a la mortalidad quirúrgica, tenemos que el 5%, que representa realmente a una sola paciente, fue que falleció. Cabe destacar que esta paciente falleció 29 días luego de su procedimiento quirúrgico, ya tenía una intubación prolongada, presentó un shock séptico y posteriormente falleció. En cuanto a la reintervención quirúrgica, tenemos que el 36% de los pacientes fue que requirió alguna intervención quirúrgica, alguna reintervención, y en cuanto a la mortalidad en la reintervención, tenemos que solo el 28% murió luego de su reintervención. Cabe destacar que son pacientes que ya tenían 8 años luego de su primera intervención quirúrgica y ya en su segunda reintervención fue que fallecieron. Aquí tenemos una serie de casos que nos parece interesante comentar con ustedes. Tenemos un masculino de 17 años de edad quien nos llega en el 2018 al centro por presentar síntomas como cefalea y vómitos. Como vemos en la imagen superior, esta es su resonancia prequirúrgica donde vemos la gran lesión quística. Posteriormente este paciente es llevado a sala de cirugía donde se le realiza una resección del tumor de manera subtotal por un abordaje eterional, se le colocó un catéter de reservorio, que es realmente lo que indica la literatura cuando son lesiones quísticas grandes, y posteriormente al resto tumoral el paciente se envió para recibir radiocirugía. Como vemos en la imagen inferior, esta es la resonancia del paciente actualmente 5 años luego de su intervención quirúrgica. Y este es el paciente actualmente totalmente insertado en su vida, en su ámbito laboral y en sus estudios universitarios. Tenemos un segundo caso, una femenina de 10 años de edad, quien fue llevada a sala de cirugía en el 2015, nos llega al centro presentando datos de cefalea y disminución de la agudeza visual. La paciente, como vemos en la resonancia en la parte superior, vemos cómo tiene esta gran lesión quística a nivel del espacio celar y supracelar. Posteriormente es llevada a sala de cirugía donde se le realiza una resección tumoral subtotal por un abordaje eterional. Igualmente, como es de gran contenido quístico, se le coloca su catéter de reservorio y es enviada posteriormente a radiocirugía. Y como vemos en la resonancia inferior, esta es la resonancia actual de la paciente 8 años luego de su intervención quirúrgica. La paciente igualmente está totalmente insertada en su ámbito laboral y es estudiante.
Tenemos otro caso de un masculino de 17 años de edad quien nos llega al centro en el año 2020 con datos de cefalea, convulsiones, marcha inestable y trastorno endocrino. Ya podemos ver la obesidad del paciente. Vemos la resonancia prequirúrgica, igualmente con una gran lesión quística que se extiende. Posteriormente es llevado a sala de cirugía, donde se le realiza una resección por un abordaje terional, colocación del catéter de reservorio y también posteriormente fue enviado a radiocirugía. Como vemos en la resonancia inferior, esta es la resonancia actual del paciente a 3 años luego de su posquirúrgico. Cabe destacar que este paciente, de hecho, labora y es estudiante de medicina sin presentar ningún tipo de sintomatología. Tenemos a una femenina de 45 años de edad quien nos llega al centro en el año 2022 por presentar disminución de la agudeza visual. Como podemos ver en la resonancia superior, vemos la gran lesión quística a nivel celar con mínimo componente sólido, por lo tanto es un tumor mixto. Posteriormente esta paciente es llevada a sala de cirugía donde se le realiza una resección tumoral total por abordaje terional y esta es la resonancia de la paciente al día de hoy actualmente. Igualmente labora, mejoró bastante el gran déficit visual que ella refería y está totalmente insertada en su vida laboral. Tenemos esta otra paciente, es una femenina de 32 años de edad que nos llega con datos de cefalea, amaurosis izquierda, como lo reportaron el oftalmólogo en la campimetría, aunque si la vemos bien, realmente parecería como que la paciente está totalmente ciega, como ella misma lo decía. También tenía trastorno endocrino, ya que tenía datos de diabetes insípida previo a que nos llegara a nosotros al centro. La paciente fue llevada a sala de cirugía, donde se le realiza un abordaje endoscópico endonasal, transesfenoidal, transplanum transtubérculo, y aquí podemos ver la resonancia de la paciente al día de hoy. La flecha que vemos roja está señalando, cualquiera que lo ve piensa que le dejamos resto tumoral a la paciente, pero cabe destacar que en las cirugías endoscópicas endonasales siempre se toma grasa o tejido abdominal para hacer el cierre por planos de la lesión y por lo tanto esta es una resonancia actual de la misma. Esta paciente cabe destacar que mejoró bastante su visión, de hecho ella es maestra y volvió otra vez a enseñar. Este es un pequeño video del procedimiento quirúrgico de la paciente previamente comentada, donde se le realizó el abordaje endonasal endoscópico transesfenoidal extendido, transplanum transtubérculo. Aquí estamos ya aperturando de manera lineal lo que es la dura madre. Posteriormente se hará una incisión en cruz de la misma, como estamos viendo actualmente en la imagen. Ya se comienza con la disección intracapsular del tumor. Igualmente vimos al inicio la presencia de calcificaciones que se ven en más del 90% de los tumores de los craniofaringiomas. Aquí ya estamos haciendo pues la resección del tumor, disecando primero de manera intracapsular, luego se diseca de manera extracapsular hasta llegar al diafragma celar, ya que el tumor era puramente celar y también tenía una porción infundibular. Aquí entonces estamos finalizando la disección o la resección de la gran masa tumoral que tenía la paciente. Hacemos una vista pues panorámica y básicamente no vemos restos tumorales de la paciente. Hicimos revisiones de diferentes artículos que realmente coinciden con nuestro estudio. De hecho, se hablan de la radiocirugía. Como pudieron ver, nosotros la mayoría de los pacientes lo enviamos a radiocirugía para tratar estos remanentes. Cabe destacar que la radiocirugía no se considera un tratamiento de primera línea o elección, sino más bien la cirugía como tal, ya sea por el abordaje que el neurocirujano se sienta cómodo y que pueda trabajar. Destacamos la presencia del doctor Omar López Arbolay, que presentó pues sus temas de manera endoscópica endonasal, dándonos a demostrar que realmente por este tipo de abordaje se pueden realizar una resección de este tipo de tumor. En las consideraciones finales tenemos que en nuestro estudio el craniofaringioma fue más frecuente en el sexo masculino, más común en la infancia, por lo tanto se considera un tumor de la edad pediátrica. La cefalea, alteraciones endocrinas y alteraciones visuales constituyen las manifestaciones clínicas más frecuentes.
Es un tumor de manejo multidisciplinario porque incluye endocrinología, neurooftalmología, cuidados intensivos para su cuidado postoperatorio inmediato y claro, quien opera el neurocirujano. La resección quirúrgica corresponde al tratamiento de lesión, siempre hacerla lo más amplia posible, pero la que menor morbosidad le agregue al paciente. El abordaje endonasal endoscópico debe considerarse como una opción quirúrgica ya valedera al día de hoy, y el catéter del reservorio es útil en aquellas lesiones que tengan un contenido quístico grande. Se debe valorar la terapia adyuvante como la radioterapia cuando la resección haya sido incompleta o ante la persistencia de tejido tumoral, y la radiocirugía, como dije anteriormente, es una buena opción, pero tiene sus indicaciones, como aquellos tumores que estén bien definidos, que tengan menos de 2 centímetros y según los artículos que igualmente estén al menos a 2 milímetros de distancia de la vía óptica. Estas son nuestras referencias bibliográficas que consultamos y muchas gracias a todos por su atención.